Bueno, entonces comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Villamil, trabajamos salvando vidas en las vías y nuestro objetivo de hoy es que usted aprenda cómo se debe atacar una novedad de incendio derivado del movimiento del vehículo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Perfecto. Perfecto, entonces acá nos dice que nuestro tema se llama bomberotecnia para conductores. ¿Y cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque esta es una y por qué, por ejemplo, para unas instalaciones de una empresa o de unas oficinas es diferente, porque acá dice para conductores. No es lo mismo. No es lo mismo que estar en una instalación a estar en un vehículo. Correcto, ¿cierto? Entonces esta es para conductores. Acá para temas de seguridad vial, entonces nos vamos a referir a que todos somos conductores, así no seamos conductores. Entonces comienza acá la primera pregunta. ¿Qué es un incendio? Pues yo diría que es cuando una combustión, recuerden es que se calcine materia, prácticamente. Listo, que haya una conflagración y que se genere, por supuesto, fuego. Entonces acá, ¿qué nos dice? Que sí, es un fenómeno físico que se presenta cuando uno o varios elementos inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego. ¿Cómo así que incontrolada? Pues que no se puede apagar, no se pudo Sigue sofocar. expandiéndose. Si fuera controlado, ¿cómo se llama? Conato de incendio, que es incontrolado, ¿correcto? Por ejemplo, una fogata se supone que es controlada, entonces es un conato de incendio, ¿cierto? Entonces acá analizamos un video, escuchen lo que dicen, vean lo que va pasando. No, traiga Coca-Cola que solo paga rapidito, marica. La Coca-Cola no, yo no. Por atrás, ¡Para buscar la Coca-Cola! Se está perdiendo la vida. Coca-Cola, tráigale Coca-Cola que los carros lo pagan con la Coca-Cola. Coca-Cola, a Ufo la llama una vez. Ok, está allá llantas, está allá llantas. Primera pregunta, se ve que inicia el video, inician a grabar el video, ¿ya se ha atacado ese fuego, sí o no? Claro, ya se veían los rastros de los extintores, del agente extintor y demás, pero me llama la atención porque ellos ya declaran que ya no hay nada que hacer. ¿Lo notaron? Y ahora la pregunta es, ¿hay o no hay nada que hacer? ¿Qué? Echale arena, pierna. Ahí vienen los famosos mitos, ¿no? Primer mito, pues échale arena, tierra, Coca-Cola, Pepsi, que sí, que no. Ojo, importante. Lo que nosotros necesitamos acá es igualar los conceptos, porque precisamente unos dicen que arena, Claro. otros decimos que agua, otros decimos que Coca-Cola, pero es que esto que pasa acá es lo que está pasando allá todos los días. Que la gente se acerca y cada uno da una opinión diferente. Y entonces el que está en la emergencia, o sea, el conductor generalmente, pues ¿a quién le hace caso? Correcto, ¿bien? Entonces, como nosotros necesitamos, por supuesto, salvar nuestra vida, pues necesitamos saber qué es lo que hay que hacer. Primer elemento. Segundo elemento, llega el carro de bomberos. ¿Era el adecuado? No. ¿Por qué que llegó? Llegó una camioneta de Platón. Sí, esa es la camioneta que tienen ellos operativa, no es la Pero no es la máquina de extinción de fuegos e incendios. O sea que hay otra cosa también que yo debo entender, que es que mi reporte debe ser claro, ¿no? ¿Qué dentro del vehículo se puede consumir? ¿Tenemos algún elemento dentro del vehículo que se pueda consumir por el fuego? Claro. La cojinería. 2. Combustible. 3. Mismas llantas, todo eso. Neumáticos. O sea que hay algo interesante, que es que todo lo que hay dentro de nuestros vehículos, cualquiera que sea el tamaño, es combustible, ¿cierto? Y al ser combustible, ¿estaremos en riesgo o no? Sí, claro. Claro, en alto riesgo. Segunda pregunta, debo entender que estamos expuestos al riesgo de incendio no solo a bordo de los vehículos, sino acá en la oficina, en la academia, en la casa. O sea que esto es un tema que nos va a salvar la vida, no solo cuando somos conductores, acá, porque cuando estamos en la casa, su esposa y sus hijos no tienen el conocimiento de qué hay que hacer, ¿cierto que sí? Por eso todos estos temas son de multiplicar. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces acá nos dice, bueno, pero ¿qué se necesita para que se produzca fuego? ¿Qué se necesita? Combustible. Combustible, Elementos de combustión. elementos de combustión. O sea que si yo tengo acá una caneca de gasolina, Ajá. ¿con eso ya tengo fuego? No, o sea que nos faltan elementos. La chispa. Una chispa. Un vidrio
Con el rayo solar pues Esas son varias formas para poder generar combustión, ¿cierto? energía, ¿no? Perfecto, que se llama, por ejemplo el calor es una energía, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos claros? Entonces acá nos hablan del triángulo del fuego, hagan así. Todos. Este se llama el triángulo de qué? Del fuego. Y quiere decir que si nos falta alguno de estos pilares para que se produzca el fuego, pues fuego no va a existir, ¿es claro? Bajen las manos. El triángulo del fuego es la unión del material combustible con el oxígeno del aire a una temperatura de ignición apropiada. O sea que nosotros, para encender un esfero, ¿el esfero es combustible, sí o no? Sí. Pero con solo arrimarle la llama ya se incendió. No. Ah, o sea que debo esperar a que genere ¿qué? Una temperatura llamada temperatura de ignición. ¿Listo? Porque no todo enciende ya. Por ejemplo, vamos a prender el asador, nos pasó acá. Y duramos como 3 horas tratando de prender el asador. Porque no llegaba a la temperatura de ignición. Ignición. La temperatura de ignición varía dependiendo del material. Perfecto, claro que sí. ¿Cuáles son los componentes del triángulo del fuego? Son 3. Primero, oxígeno. Si nosotros tuviéramos acá un volumen de oxígeno que pudiéramos medir, o sea, esta pecera sellada llena de oxígeno, ¿cuánto de lo que hay ahí, más bien esto tiene es aire, cuánto de lo que hay ahí, porque acá respiramos oxígeno 100%? Sí. No. ¿Cuánto de lo que respiramos es oxígeno? ¿Saben? ¿Tienen un aproximado? ¿El 90%? No, menos. ¿Cuánto? Como el 50, 60. Para una ciudad como Ibagué, la proporción de oxígeno que respiramos del aire normalmente es del 21%. Solo el 21%. ¿Sí? El resto pues serán otros gases. ¿Cuáles son los métodos de extinción del fuego? Porque ya nosotros vimos los elementos para que ocurra fuego, ¿cierto? ¿Qué son cuáles? ¿Cierto? Oxígeno, calor y combustible. Entonces los métodos para extinguir el fuego son los contrarios de esos 3 elementos. Ponemos la velita está encendida, ponemos el vaso, el método ¿cómo se llamaría? Porque Ahogamiento. Ahogo. Entonces escriba, se llama ahogamiento. Después nos dicen acá que vamos a hacer lo mismo con la velita, pero le vamos a agregar unas 3 gotas de agua. O sea que vamos a quitar el calor. Enfriamiento. Y ese método de extinción de fuego se llama enfriamiento. ¿Cómo se llamará el método de extinción que controla el... Extracción. No. Pero es parecido. Es parecido porque debe extraer el material que le está El ejemplo con la velita, ¿cómo sería entonces? O sea, si usted tiene un ¿Cómo es el cilindro con gas. ejemplo con la velita? Pues retiro la. Cortar y retirarla. Corta, cae el fuego y se controló el incendio. ¿Se llama? Cortamiento. Aislamiento. ¿Qué es oxígeno? Es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en el aire, Inodoro. en el agua, en los seres vivos y en la mayor parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es el calor? Eso es acá, dice la señora Nelson. Es la forma de energía que eleva suficientemente la temperatura del material combustible hasta hacerlo encender. Se entiende por combustible cualquier sustancia que pueda oxidarse rápidamente con exteriorización de fuego. Cierto que esta palabrita la hemos escuchado muchísimas veces, oxidarse. Cuando nosotros los hombres hablamos de oxidarse, ¿a qué hacemos referencia? Generalmente, ¿qué se nos viene a la cabeza? Mal olor en el cuerpo. ¿A qué? Mal olor en el cuerpo. Oxidarse. Color. Si a nosotros nos hablan de se oxidó, pues pensamos en un metal, ¿o no? Está viejo. Este man está oxidado, este man está viejo. Y después nos dicen, bueno, hay unas clases de fuego. Los fuegos en Colombia se clasifican domésticamente en 4. ¿Listo? Fuego clase A, fuego clase B, fuego C y E. Los vamos a analizar. Pero industrialmente se clasifican en más letras. Ahorita hacemos el ejemplo de solo uno. Pero hay más clasificación internacional que por supuesto se cumple acá en Colombia, solo que son para fuegos industriales, que ahorita los vamos a analizar. Primero entonces nos dicen acá, bueno, fuegos clase A. Clases de fuego tipo A son los que afectan combustibles sólidos, ordinarios, que dejan cenizas y residuos sólidos, brasas,
al quemarse. Entonces ya sabemos que la clase de fuego, clase A, es la que deja brasas. Perfecto. ¿Combustibles qué? Ordinarios. Ejemplo 1. El papel. El papel, La madera. pero también hay fuegos clase B. Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos. Se caracterizan por dejar residuos al quemarse. Entonces, si hablamos de combustibles líquidos, tenemos a cuál? Uno acá, la gasolina, ACPM, los aceites líquidos, entre otras cosas. El petróleo, el dinero, es inflamable. Entonces, en los vehículos habrá fuego, estaremos expuestos a fuego clase B, ¿sí o no? Sí. Claro. En los vehículos, claro. Y en la casa sí no, ¿no? Claro. Bien. No, importante, bien. Ustedes también clasifican la clase B. Correcto. Acá nos hablan de fuegos clase C. Son aquellos que se producen en equipos eléctricos y energizados. Entonces viene la pregunta. Tenemos acá un televisor grandote. Y bueno, lo desconecto, todo ese tema, y se lo paso acá al profe. La pregunta es, donde se llegara a incendiar este televisor, que ya se lo pasé aquí, recíbalo. Donde se llegara a incendiar, ¿es fuego clase C? No. Sí. No, porque no está conectado. Él se llega a incendiar, ¿es fuego clase qué? C. C. ¿Sí entendemos o no? Porque está sobre Sí, Y yo lo desconecté para pasarlo acá. En el vehículo tenemos riesgo de fuego clase C, ¿sí o no? Sí, también. Claro, en la casa, en el vehículo como cuál, riesgo clase C. Cargador de celular. Cargador del celular, la batería, la calefacción. El sistema de encendido. La calefacción no todas clase C. No, porque Ahí hay algo de clase A también, pero bueno. Y acá nos hablan del fuego clase D. ¿Cuál es? Metales. ¿Qué dice acá? Son los que afectan a combustibles metálicos que generan gran cantidad de calor al estar en ignición. En algún momento nos encontrábamos ubicados, escuchen, nos encontrábamos ubicados haciendo unas prácticas de conducción en industrias de 2 pisos. Nos encontrábamos en la glorieta que ahí entra en la entrada Fusagasugá. Cuando abajo veíamos a lo lejos un bus que estaba orillado. Ese bus que estaba orillado, yo veía desde la glorieta, o sea, no sé, como 1 o 2 kilómetros desde atrás se veía pues muchísimo, como humo, como polvo. Pensábamos que era polvo porque al lado hay un parqueadero, entonces pensábamos que era polvo, pero seguía muy blanco. Y en ese momento le dije al conductor que venía al lado mío, camine, vamos, y ustedes se quedan ahí. Y nos fuimos corriendo, llegamos al lugar, allá a ese lugar, había una buseta de la empresa Autofusa, y el señor conductor de la empresa Autofusa estaba por debajo, una buseta, no, un bucetón, ¿ya? O sea, una buseta grande. Este señor estaba en la parte de atrás, esa buseta salta atrás, ¿cierto? Correcto, salta por la longitud. Y este señor estaba debajo de la buseta, del faldón posterior, metido, aplicando el agente extintor, o sea, aplicando el extintor. ¿Por qué? Porque la llanta trasera derecha en su interior se estaba quemando. Y cuando llegamos ahí, pues toda la gente reunida, porque lo que hicieron fue abrir la puerta, bajaron a las personas y las personas al lado, todos dando una opinión. Como ya sabemos qué pasa y como vimos qué pasa. Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que hicimos fue, le dije al compañero que iba conmigo, le dije, ellos ya tienen unos temas de liderazgo que se van aprendiendo en el proceso de capacitación, y le dije, reúna a las personas en un lugar seguro. Y entonces él ya, ¿qué hizo? Pues primero hizo caso, por supuesto. Trató de hacer voz de hombre y con voz de hombre dijo, vamos a retirarnos a este lado, a este lado, a este lado. Y cuando la gente ve eso, que alguien domina la situación, pues hace caso. Nosotros en ese momento llevamos los chalecos verdes. Con voz de hombre. Ahí, tratando de hacer la voz de hombre. En ese momento, cuando ya la gente está retirada, me agacho nuevamente. Este señor seguía ya, ese señor ya estaba tosiendo y hablando. Pero algo que noté es que seguía existiendo el fuego. Y se le acabó el extintor y salió, el señor lloraba, era la buceta del mismo conductor y propietario. Salió otra vez, pararon los tractocamiones en la otra calzada, le pasaban los extintores de 30 libras. Él los aplicaba
se llenaba toda esa... Lo que yo veía no era fuego realmente, el humo realmente, sino todo ese agente extintor volando. Por eso era que yo veía como blanco, como amarillo, pensé que era polvo, pero no era el polvo del agente extintor, sino era pues todo lo que se producía en la conflagración y demás. Punto. En ese momento entonces, ¿qué le dije a mi compañero? Ya llevó la gente allá, él se me acercó y le dije, bueno, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Bajar la llanta? Entonces pásenle la herramienta, llegando todo eso. ¿Qué más? Pues lo que toca es mirar dónde está el foco del incendio, o sea, dónde... Entonces algo que hay que hacer es identificar el foco, correcto, la fuente del incendio. Nosotros en los vehículos generalmente tenemos este extintor, ¿sí o no? Sí. Bueno, en un vehículo pequeño tenemos el mismo color amarillo, me refiero al color, que se llama multi, y